buenos días a todos. En general todos me conocen por Pocha, a veces firmo por Ángela, en la secretaría. Así que hoy tengo el gusto de comenzar presentando quién va a ser la persona que nos acompañe en este primer momento. Voy a hacer un poquito de memoria muy simple. ¿Se acuerdan que empezamos en el año 2018 con este proyecto de consultar a las juntas y diocesanas, y ustedes nos decían de la importancia que acompañemos, que animemos para que ustedes puedan acompañar una formación integral para una catequesis misionera, carismática y mistagógica, ¿no? Y bueno, estuvimos caminando en esto, y este año, el año pasado hemos descubierto también en las reflexiones este tema de la interdisciplinaridad, los aportes que las ciencias sociales nos pueden dar para este camino de poder ser catequistas para la realidad que nos toca. El año pasado hablábamos de un nuevo paradigma, pero no pensábamos que iba a ser esto tampoco la realidad. Y entonces queríamos invitar a alguien de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, y encontramos una mujer que ahora me voy a ayudar un poquito de un guión para decirles todo lo que ha hecho, lo que hace. Y la invitamos a que nos venga a hablar de un tema que ya el padre Monseñor Dus nos estuvo un poquito introduciendo, ¿no? Este tema del caminar juntos y de la sinodalidad, que es, si queremos crecer en esta, como catequistas dentro de nuestra iglesia, en esta formación integral que todos pedíamos, tenemos que aprender a caminar juntos, y entonces invitamos a María Lía Servino. Ella es doctora en sociología, pertenece a la Asociación de Vírgenes Consagradas Servidoras. En este momento está aquí, pero está desde Roma, porque está cumpliendo una misión allá. Es secretaria general de la Organización Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Y bueno, ha participado en comisiones de la Conferencia Episcopal Nuestra, ha estado en comunicaciones, en justicia y paz, pero además, bueno, de todas estas cosas que sabe, que hace, que tiene, yo les quiero compartir algo muy lindo que ella me dijo, que ella dice que empezó a ser catequista acompañando a su mamá cuando iba con su hermano, que tenían 6 y 8 años, y su mamá era catequista rural. Ella entonces empezó a ser catequista, y ahí fue haciendo su camino: catequesis en parroquia, catequesis rural, formación en institutos, seminarios. Así que es un gusto, bueno, tener, como le damos la bienvenida, ¿no? Ella ha aceptado con una enorme generosidad, así que la dejamos que sea ella la que ilumine, hablando de sinodalidad, este espacio de reflexión de esta mañana. Bienvenida, María Lía, no sé por dónde estás, pero ahora te deben por acá. dar... Hola. Hola, Bien. ¿cómo estás? Buen día. Muy Para bien, usted. muchísimas gracias por tu generosidad, enseguida decir que sí para estar con nosotros. Gracias, Pocha. No sé si me escuchan bien. Bueno, si no me avisan, por favor. Quería, ante todo, agradecerles, ¿no? Porque realmente
Tengo que confesarles que me conmueve estar con ustedes en este momento. Yo hace 7 años que tuve que dejar la Argentina y espero poder volver pronto. Hace 2 años que ni siquiera la puedo pisar de vacaciones, así que verles las caras, ver que vienen de distintos lugares de mi queridísima tierra, me emociona profundamente. Tengo muchos amigos, parientes en distintas provincias, así que estar con ustedes me produce así interiormente un gozo enorme, ¿no? Como si estuviera con ellos conversando. Se los agradezco también porque me dan una lindísima oportunidad de empezar a reflexionar en algo que para mí es un aprendizaje. Hace, no sé exactamente, 5 o 6 años, desde que el Papa, cuando celebró, ¿se acuerdan?, el aniversario del sínodo, de la instauración de los sínodos por Pablo VI, dijo que esta sinodalidad no era solo para ser vivida entre los obispos, sino en todas las instancias de la Iglesia. Y bueno, yo en realidad no lo tenía tan claro. Pensé, bueno, es primariamente para los obispos y después en algunos, por supuesto, se puede llegar a vivir diocesanamente, quizás, pero así, que fuera tan, digamos, tan clara su expresión de que todos teníamos que empezar a encarnar esa sinodalidad en todas las instancias de la Iglesia, me pareció algo realmente exigente y a partir de ahí me empecé como a dar cuenta que un poco esa es una de las claves, digamos, de su pontificado. Y después además, esta experiencia ahora estoy sirviendo como presidenta de la organización que fui secretaria general, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, tienen mucho nombre, pero en realidad le decimos UMOFC, y porque es Unión de Organizaciones, no de mujeres, organizaciones católicas de todos los continentes, más o menos asociamos unas 60. Imagínense usted que a su vez estas, digamos, tienen en total como, no sabemos bien, pero creemos que cerca de 8 millones de mujeres, siempre están representadas por una mujer, aun cuando sean de varones y mujeres. Eso implica una riqueza extraordinaria en manifestaciones de fe, de cultura, de religiosidad, de compromiso, y también de sufrimiento, de dolor, de disparidad. ¿Cómo les puedo decir? Ojalá fuera un arco iris, ojalá fuera un poliedro. A veces es un conjunto simple y llano de diversidades, ¿no? Que nosotros buscamos la unidad en la diversidad. Pero bueno, quizás algo de esto pueda servir. Yo desde ya quiero pedirles ante todo un poco que me disculpen anticipadamente, porque no sé si voy a poder satisfacer lo que ustedes tendrán sed de beber, ¿no? Hay algo que me dejó bastante tranquila, que es el para qué me llamaron, ¿no? Que ahora lo voy a retomar a esto, pero primero decirles esto, no, a pesar de que tantos años he enseñado y por lo tanto tengo todos los defectos de profesor universitario, no es mi intención dar ninguna clase. No creo que vaya a meter, si me permiten un lenguaje futbolístico, ningún gol de media cancha. Quizás ustedes me digan, mirá, estás media offside, le pegaste, le hiciste un foul, le pegaste en el tobillo a alguno. Bueno, no lo quiero hacer, pero a lo mejor sucede, o ni siquiera puedo arrimar la pelota al arco porque no sé bien dónde está el arco de ustedes, créanme, eso, estoy un poco lejos, y entonces me da miedo de no poder satisfacerles. Así que, ¿qué es lo que me dio cierta tranquilidad? Si me permiten, voy a compartir con ustedes la pantalla. ¿Puedo hacerlo, Pocha? ¿Estoy autorizada? Sí, parece que sí. Sí, sí podés, María. Bueno, gracias. Entonces ustedes me pidieron el tema de la sinodalidad, ¿no es cierto?, desde la sociología, en este ANADIR, que tiene este lema tan lindo, acompañarnos, catequistas desde una iglesia sinodal,
en los nuevos escenarios culturales. Desde ya les digo que me encantó el lema. Entonces yo decía, yo, pobre de mí, desde acá, tan lejos de ellos, sin estar realmente insertada desde adentro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a poder aportar? Y me quedé bastante tranquila cuando leí el para qué, para ayudarnos a pensar. Y eso me produjo un alivio, porque vamos a pensar juntos. Esto es lo poco que yo puedo aportar desde mi sociología y mi experiencia personal. Y ustedes podrán o no estar de acuerdo, podrán o no coincidir, podrán saber mucho más, podrán volcar sus propias experiencias. Y así sí se puede hacer, ¿no? Ayudarnos a pensar. Esto es mi único objetivo en este rato que vamos a compartir. Y desde ya te pido, Pocha, por favor, que cuando me estoy acercando a la media hora me avises porque no quiero ser larguera. Es más, tengo miedo que alguno se me duerma, entonces es mejor que sea cuanto más corto mejor. Bueno, mi idea es hacer dos pequeñas partes, una más sociológica y otra más testimonial, que tiene que ver con esta experiencia que yo les decía de estos últimos años aquí donde me toca servir ahora. Tengo una convicción profunda que deseo compartir de entrada con ustedes, que es esta. La sinodalidad como actitud vital constituye para mí un aprendizaje personal y comunitario que considero imprescindible en este momento en que estamos viviendo, no solo para una iglesia en salida, como aquella en la que estamos comprometidos, sino también para una sociedad en emergencia. Sociedad en emergencia le llamo porque a la pandemia hay que sumarle toda la deshumanización en la que estamos inmersos, ¿no? Que me parece no necesito hacer demasiada descripción para que de alguna manera poder coincidir con ustedes que esto a nivel global, digamos solo una sola cosa, la indiferencia en cuanto a lo que estamos sufriendo, ¿no? Esta indiferencia global realmente duele, ¿no? No es humano no interesarse por el otro. Demos algunas pinceladas sociológicas juntos, que seguramente ustedes podrán desarrollar aún mejor que yo. Estos últimos meses nos han hecho vivir con digamos, mucho miedo, en vez de intensificar nuestros lazos de confianza, porque tenemos miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo al contagio. Por supuesto, se ha producido un aislamiento, ¿no? Hemos perdido cercanía, hemos perdido posibilidad de estar con nuestros afectos, posibilidad de hacer nuestros encuentros cara a cara. Todo esto nos lleva a que sobre el presente y sobre todo sobre el futuro no tengamos referencia firme, sino que vivamos más y más en la incertidumbre. Esto ya hace un ratito lo habían dicho. ¿Y qué decirles de la velocidad con que todo esto se transforma? Nosotros acá en Italia, que partimos de una terrible, digamos así, expansión de la pandemia que nos llevó a tener hasta 1000 muertos por día, después bajamos a 2 o 3, estábamos muy satisfechos y ahora estamos de nuevo remontando. Es decir, no hay sostenibilidad, ¿no? Que es lo que a uno le permite crecer. Y por supuesto esto nos llevó, y de alguna manera nos está también afectando a una cierta parálisis. Había muchos procesos que estábamos empezando, teníamos, digamos, fechas, eventos, cosas muy lindas en nuestras agendas que quedaron ahí, ¿no? Medias paralizadas o recurriendo a otro tipo de metodologías como, gracias a Dios, podemos hacer en el día de hoy, ¿no? Pero me parece que todas estas variables, y muchas más que podríamos agregar, ya estaban presentes y actuantes en la sociedad. Lo que pasa es que recibieron un impulso, a mi modo de ver, un impulso catalizador, que yo llamaría la variable CC, catalizador COVID. Todo esto que de alguna manera estaba en la sociedad,
es como cuando, ¿se acuerdan lo del catalizador, no? Si hay algún químico que me corrija, pero es una reacción a la cual se le agrega una determinada sustancia química que hace que esa reacción se acelere. Entonces, esto es lo que hizo el COVID, acelerar una serie de factores que de alguna manera, más o menos en germen, estaban en nuestra sociedad. Voy a volver con el enfoque sociológico precisamente de la sinodalidad sobre estos factores, ¿no? Teniendo en cuenta estos factores del miedo, del aislamiento, de la incertidumbre, de la transformación veloz en que estamos y de la cierta parálisis, producidas, mejor dicho, aceleradas por el catalizador COVID. Veamos algunos elementos de reacción que ya hemos tenido en nuestra sociedad. Analicémoslo con un esquema muy sencillo que seguramente la mayoría de ustedes conoce, que es el partir de los distintos tipos de liderazgo, de participación y de relacionalidad que se crea, ¿no es cierto?, entre esto que es como un trípode. Se reacciona a nivel de liderazgo, se reacciona a nivel de participación, se establece un tipo de relacionalidad y todo esto se relaciona a su vez entre sí. Los sociólogos tenemos la manía de establecer categorías, que en realidad son categorías para entender un poquito la realidad. No quiere decir que esto sea tal cual así como se dé. Hay siempre un poco de todo, ¿no? Y ustedes saben que los liderazgos se pueden clasificar, de hecho, por ejemplo, hay liderazgo autoritario, es aquel que va del vértice hacia abajo, que de alguna manera impone las reglas de juego, que cree que son las más adecuadas, y a veces esto se combina muy frecuentemente con el liderazgo carismático, que el liderazgo carismático también es vertical, pero lo que sucede es que actúa más bien por seducción, porque realmente es muy atractivo. Entonces se lo sigue, no tanto porque produce un determinado tipo de normas y de burocracia, sino porque si las produce, a la vez resulta atractivo. Y entonces seduce, digamos, una personalidad carismática seduce. En el otro extremo están los liderazgos más de tipo liberal, que se llaman también a veces laissez-faire, dejar hacer, ¿no es cierto? El colmo del dejar hacer es aquel que no quiere poner ningún tipo de norma, ningún tipo de restricción, porque quiere que todo se desarrolle, y bueno, libremente, dice, como venga, que todos puedan participar, como quieran, ¿no? Y eso desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no? Es más, trata de adaptarse siempre al otro, y con muchísima buena voluntad, y a veces con muchísimo acierto, otras veces no tanto. Recuerdo dando una vez formación a catequistas, una persona me decía, bueno, yo la verdad tenía que enseñar que la Eucaristía es un alimento, y como tenía, era en un catequesis escolar, y entonces dice, la hora era muy cerca del almuerzo, los chicos estaban con hambre, entonces, ¿qué hice? Me llevé un calentadorcito, calenté las salchichas y les di panchos, y les dije, ven, es como el pancho, es un alimento, y estaban todos contentísimos, decían, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero se podría a lo mejor haber ahorrado la salchicha, ya con el pan era bastante, ¿no? Es decir, veamos que para enseñar la Eucaristía hay tanto para hacer, y a lo mejor esto de tener que saciar siempre el hambre de los chicos no era necesario, ¿no? Pero bueno, ella sí pensaba que les daba una gran libertad. Otra me decía que enseñaba los dones del Espíritu Santo como eran adolescentes, les hacía escribir en una hoja a cada uno un don, y después hacer avioncitos, y se los tiraban entre ellos, y entonces el avioncito que le caía al otro era el don que el Espíritu Santo le daba. Yo no estoy tan segura que fuera el Espíritu Santo el que movía los avioncitos, ¿no?
En fin, podría haber hecho algo un poquito más para captar la maravilla de los dones del Espíritu Santo para esos adolescentes. Pero en fin, hay modos y modos de ser más o menos liberal en el llevar adelante digamos, el liderazgo. Hay un liderazgo que no se responsabiliza tanto porque es delegador, pero a veces delega muy bien las responsabilidades, porque no necesariamente todo tiene que hacer el líder. Entonces, según cómo sea ese delegar, puede que no sea incompatible con su responsabilidad, ¿no? Van a ver que todo esto tiene que ver, ¿eh? Tiene que ver. En el otro, digamos, en el medio, un poco más feliz, si ustedes quieren, es el liderazgo participativo. A veces lo llaman democrático, ustedes quizás lo conozcan bajo ese nombre. Es aquel que logra que aquellos que tienen que participar, que están llamados a participar, lo puedan hacer activamente, ¿no? Dando lo mejor de sí. Ese es un gran líder, ¿no es cierto? Y a veces se suma a ese liderazgo participativo el ser transformador, porque son personas o grupos, a veces dirigentes, muy creativos. Entonces, como son muy creativos, están permanentemente alimentando las motivaciones de los otros, ¿no? Como todo, tiene siempre, digamos, que ser moderado, ¿no? Porque si yo lo único que hago es alimentar las motivaciones ajenas, por ahí no llego nunca a desarrollar digamos, este plan de catequesis o esta estrategia de animación pastoral, etc. Entonces, hay que buscar ambas cosas. Lo cierto es que nos agarró esta pandemia en un momento en el cual no había una formación en un liderazgo en general que pudiera hacer frente a esto. Y ni siquiera científicamente había teorías que pudieran explicar mucho lo que nos estaba pasando. Desde la perspectiva de la participación, cuando hay roles autoritarios y carismáticos, se suele reaccionar por obediencia. La reacción natural, que puede ser incluso muy virtuosa, muchas veces es por obediencia. Y si es carismático, a esa obediencia se le suma una cierta identificación, un tratar de imitar, un dejarse contagiar, empapar de ese carisma. Entonces esto puede en algunos casos ser muy bueno y en otros podría, como sabemos, llevar a ciertas desviaciones peligrosas. Lo cierto es que esta participación también puede ser, en el caso de un liderazgo más liberal y más de delegador, puede llevar a una cierta autorreferencialidad, es decir, cada uno hace lo que le parece mirándose el ombligo, y eso no nos conduce a nada demasiado positivo. Es más, puede ser hasta un boomerang para el mismo liderazgo que llegado un punto no soporta estar a cargo de ese grupo, ni tener que liderar el grupo, ni querer acompañarlo más. En cambio, si en vez de ser autorreferencialidad fuera autonomía, es decir, con división de a dónde vamos juntos, pero con toda la posibilidad de que yo tome mis propias decisiones, ponga mis propios medios de acuerdo a mi personalidad, a mi formación, al entorno en que me muevo, etc., eso podría ser muy positivo. Y de alguna manera, todo lo que estoy diciendo forma parte de una resiliencia, es decir, de todos los elementos que nosotros podemos tener, sea como líderes, sea como participantes, y que tenemos que ir reciclando para poder ser resilientes. Porque la resiliencia no es otra cosa que reaccionar con nuestros propios recursos ante crisis nuevas que se nos presentan. Y finalmente, ante liderazgos más participativos y transformadores, la participación suele ser bastante responsable, porque se me da la posibilidad de participar, y si encima tengo un liderazgo transformador, entonces se despierta en mí
una gran capacidad creativa, cada uno desde su entorno, con su cultura, desde sus experiencias, en fin, esta creatividad puesta en acción puede dar como resultado una enorme resiliencia. Y es lo que está pasando en muchas instituciones que han reaccionado maravillosamente. Por supuesto, todo esto crea distinto tipo de relacionalidades. Uno de los análisis de la relacionalidad tiene que ver con qué grado de comunicabilidad hay entre el sector del liderazgo y el sector más participativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las organizaciones de la sociedad se requiere una excelente comunicación institucional y esa no siempre es posible. Muchísimas veces hay mucho ruido por todos los estímulos que tenemos alrededor, por la falta de contacto personal, por la desconfianza en que estamos viviendo, por los miedos que se tienen, en fin, por múltiples factores. No siempre la comunicabilidad es una comunicabilidad eficiente, eficaz, que realmente hace de puente. En el caso de organizaciones dentro de la Iglesia, esa comunicabilidad, que en realidad es la comunicación que se establece entre los que generan un proyecto, debería ser siempre comunicación para la comunión. Y no siempre esto se logra. También hay que analizar cuál es la finalidad con la cual se relacionan, es decir, cuál es la finalidad de esta vinculación. Puede haber múltiples finalidades, que busquemos el bien del otro, el bien común, eso sería fantástico, pero también podemos buscar propios intereses, pero también podemos buscar espacios de poder, es decir, hay una serie de finalidades que van definiendo el perfil de la relacionalidad. Y a veces, durante las crisis, como en este momento, las emergencias, esto se pone más de manifiesto. Y el punto más fundamental para mí es el de los contenidos que se vehiculizan en esta relación entre los líderes y los participantes. Fíjense, a mi modo de ver, en una situación crítica como la que estamos viviendo, en una sociedad que poco a poco se va deshumanizando, es fundamental que el contenido que se vehiculice sean los bienes relacionales. Ya el concepto sociológico de bienes relacionales es algo que nos puede iluminar muchísimo lo que nosotros llamamos sinodalidad. Porque la sinodalidad tiene un bagaje, como ustedes saben, histórico cristiano, escriturístico, magisterial, muy importante. En cambio, sociológicamente nos podemos acercar desde la óptica de los bienes relacionales. ¿Qué significan bienes relacionales? Estos bienes son bienes que simplemente emergen de la relación misma de los sujetos. Sujetos que pueden ser personas singulares o pueden ser sujetos colectivos, organizaciones, grupos, nosotros diríamos parroquias, diócesis, que son los sujetos que producen estos bienes relacionales los mismos que gozan en común de lo que han producido. Y de un modo muy personalizado, depende de quienes estén involucrados y que logren contribuir a una potenciación integral del otro. Esto es fundamental. ¿A qué apunta el bien relacional? El bien relacional apunta a potenciarlo al otro integralmente. Y responden a un principio de reciprocidad, es decir, es un camino de ida y vuelta. No puede haber un bien relacional que yo entrego y eso no genera a su vez en el otro una réplica. Son necesariamente recíprocos, de alguna manera, ya vamos a ver cómo. Y se trata de ciertos bienes intangibles, por eso a veces se nos escapan, porque no los podemos tocar, medir, pesar,
Pero fíjense, en la medida en la cual los utilizamos a esos bienes, hacemos uso de ellos, en vez de decrecer, aumentan. Aumentan con el uso, con el usufructo. Un poco como las virtudes teologales. ¿Cuál es el ejemplo típico de bien relacional a nivel de relaciones primarias? La amistad, el trato entre dos amigos, que van intercambiando vida y que son felices por esa amistad, que lo hacen libremente, que cuanto más se conocen, más se escuchan, más comparten, más amistad hay. Y más gozo hay, no se acaba, sino que al contrario se potencia y ellos a su vez generan lazos de amistad con otros, o sea que se replica. Si en cambio vamos al nivel de las relaciones secundarias, el ejemplo típico son las redes de interacciones solidarias. Cuando hay una verdadera comunicación entre quienes, entre cooperativas escolares y otras instituciones de la comunidad, entre organizaciones juveniles o de la tercera edad, entre parroquias, escuelas, es decir, todo lo que sean redes de interacciones que se solidarizan las unas con las otras. Esos son los bienes relacionales. Se han estudiado, es un concepto transdisciplinar, ahora no voy a entrar en esto, pero puse el gráfico como para que se den una idea. Estos bienes relacionales se estudian desde las ciencias políticas, en la corriente de acción racional, desde la psicología, especialmente cuando se habla o se trata de psicología de grupo, desde la economía, en una corriente que está desarrollándose muchísimo en este momento, que es la economía civil. El líder de esta corriente de pensamiento es Stefano Samagni, que el Papa lo ha nombrado hace relativamente poco, hará 1 o 2 años, presidente de la Academia Pontificia de Ciencias. Dentro de la sociología, que es la ciencia que de alguna manera gestó este concepto, lo lleva adelante la sociología relacional, que fue fundada y es, porque todavía vive, su fundador Pier Paolo Donati, un italiano. Desde el derecho, la filosofía del derecho, desde la teología, la antropología teológica, desde la filosofía, la ética. Y es muy interesante ver cómo todas estas concepciones, desde estos distintos puntos de vista, confluyen en los bienes relacionales, que dicen son aquellos bienes que logran eficazmente hacer felices a las personas y no tienen techo. Porque hasta el dinero, que parece ser que a muchos los hace muy felices, tiene un techo y pasado ese techo la persona empieza a ser infeliz, porque cree que lo van a robar, porque no sabe qué hacer con el dinero, porque es esclavo de sus propias riquezas. ¿Cuáles son y cómo son esos bienes relacionales? Vamos a ver. Lo primero es que son, como les decía, replicables, es decir, dar para que el otro a su vez pueda dar, y así se produce como una catarata de bienes. Así se producen las redes. No necesariamente el otro va a replicar sobre mí o inmediatamente, puede replicar sobre otro, pero tiene ya en su mochila ese bien para poderlo dar. Y es así como se van estableciendo en la sociedad esas redes de bienes relacionales. Pero ustedes me dirán, ¿cuáles son esos bienes relacionales? Miren, para que haya un bien relacional tiene que haber eticidad. No puede haber una red, que les puedo decir, de mafiosos. Qué bueno, la mafia es una red, sí, pero no tiene ética. ¿A qué le llamamos ética? Que se reconozca la dignidad y la identidad del otro. Sea o no identidad como la mía, puede ser distinta a la mía, pero yo le reconozco siempre su dignidad y su identidad, y es más, me hago cargo del bien del otro. Con lo cual, imagínense qué exigente es este bien relacional, ¿no? Y le pongo nombre, son bienes relacionales, la confianza, la fidelidad, la corresponsabilidad, la cooperación,
Imagínense las redes de confianza, fidelidad, corresponsabilidad, cooperación, etcétera, ¿qué puede llegar a generar esto en la sociedad? Si a esto le agregamos la vida de la gracia, tenemos una iglesia en salida. Último, caracterización de los bienes relacionales es que es propio de los bienes relacionales la comunionalidad. ¿Qué significa? Que son encuentros en que se interactúa con la motivación del otro, en base a la motivación del otro. Por eso es que necesito escucharlo, por eso es que necesito conocerlo, por eso es que necesito hasta meterme en su propia óptica. Pero para eso, para poder llegar a eso, necesito partir de un cierto patrimonio común. Y esto lo quiero subrayar, después voy a dar algún ejemplo, porque es muy difícil, si no, construir encuentro, comunionalidad, gestar bien relacional, si no parto de un patrimonio común. Yo les diría que es prácticamente imposible, no se le puede pedir, qué sé yo, al Papa que haga comunión con un corrupto, con un traficante de seres humanos, no, es imposible. Pero si no es así, sino que el Papa está hablando con un común patrimonio de valores que son comunes a la humanidad, entonces sí puede hablar de fraternidad humana. ¿Me explico? Es decir, todo esto tiene que generar un clima de diálogo que nos permita, a su vez, elaborar algo nuevo que beneficie a ambos, que beneficie a los que están comprendidos en esta comunión. Juntos estamos dialogando, pero estamos en camino, no estamos estáticos o nutriéndonos solo a nosotros mismos. El bien relacional de suyo es centrífugo. Por eso puse ahí qué es lo que produce. Produce energía social centrífuga. Hasta aquí la descripción de lo que yo creo, pienso, estoy convencida que necesita hoy la Iglesia y la sociedad. El futuro, estimados amigos, creo, no está determinado. No creo, estoy segura que no está determinado. Tenemos el derecho y el deber de asumir nuestra corresponsabilidad. Pero les propongo que no solo hablemos, que no solo nos reunamos, que no solo escribamos, que no solo declaremos, sino que seamos concretos, obremos en el presente y preparemos conjuntamente el futuro de este post-COVID. Seamos concretos en este proceso, en esta escuela de aprender personal y comunitariamente la sinodalidad. Yo les confieso que antes de hablar de un evento sinodal, antes de hablar de un proyecto sinodal, de una iglesia en camino sinodal, yo hablaría de una actitud vital sinodal, que a mí me da la impresión que es fundante, que es primera cronológicamente, le diría, y entitativamente. Que así como nosotros tenemos que cultivar en nosotros la confianza, cultivar en nosotros la responsabilidad para poder llevar adelante una relación de confianza, una relación de corresponsabilidad, una cooperación, así también tenemos que hacer nuestra la sinodalidad, que, por decir así, nos constituya, forme parte de nuestro ADN, porque de lo contrario, habrá muchas reuniones, habrá muchos documentos, pero vamos a terminar cansándonos de esta palabra. No sé si a ustedes les pasa. A mí me ha pasado, y saco por un momento la pantalla, después en tal caso la vuelvo a compartir. A mí me ha pasado que palabras que al principio me encantaban, se ha producido como en mí un cierto desgaste,
porque no he podido llevar a cabo eso, porque me he encontrado con personas muy difíciles en el camino, porque la verdad me lleva muchísimo tiempo, es decir, por 1000 dificultades en el camino, resulta que hay ciertas palabras que me producen un cierto hastío, ¿eh? Casi le digo, no sé si es mucho, un poco exagerado lo mío, pero me deprimen, no me producen alegría de vivir, ganas, digamos así, de reencarnarlas en mí, y mucho menos en los otros. Ojo, no nos vaya a pasar un poquito esto con el tema de la sinodalidad, con la palabra de la sinodalidad. Y paso entonces a ver si puedo compartir con ustedes algunas de estas, bueno, digamos así que lo voy a hacer directamente sin compartir pantalla, quizás me parece un poco más, ¿cómo les puedo decir? Un poco más cercano, ¿no? Empiezo a compartir con ustedes algunas experiencias, ¿no? Una de ellas que quería compartir con ustedes es la de Nigeria, que tiene que ver con esto de la sinodalidad, porque yo creía, venía de la Argentina, de estar 7 años en Justicia y Paz, en una mesa, digamos, de diálogo, desde la conferencia episcopal, y me parecía que había aprendido tanto a dialogar, ¿no? Resulta que llego a Nigeria, a un convenio que organizaba la Cáritas Internacional para ver de poner en común las buenas prácticas contra la trata de personas en África. Por supuesto, yo no conocía a nadie ni a nada, pero me había llevado en el teléfono todos los teléfonos de las personas que me habían invitado a compartir unas experiencias muy interesantes que teníamos nosotros con nuestras organizaciones en Costa de Marfil. Y resulta que llego, me habían dicho que me estaban esperando, en el aeropuerto nadie. Entonces, agarró mi teléfono, confiada, mi teléfono en ese país no funcionaba. Trato de ver si me podían vender una tarjeta para que funcionara, tampoco, no funcionaba. Voy a buscar a un chico y le digo si me dejaba, que le pagaba para usar el internet, no me podía comunicar porque los teléfonos de los otros tampoco funcionaban. La cuestión es que me empezó a entrar un poco de terror y le digo, mirá, primero traté de escuchar si había algún sacerdote, alguna religiosa por ahí, alguien, algún laico que iba al mismo lugar, pero por más que ponía la oreja, lo único que conseguí que uno me dijera que fuera a la conferencia episcopal, era un domingo a la tarde, por supuesto la conferencia episcopal iba a estar cerrada, así que no me sirvió de mucho el hacerme digamos, la que escuchaba conversaciones ajenas. Le digo a este chico, mirá, llévame a tomar un taxi. Me ayudó a cambiar el dinero y me lleva a un lugar donde había un montón de personas, todas jóvenes, hablando una lengua que no era inglés, yo no la conocía. Cuando les dijo que yo tenía que tomar un taxi, empezaron a gritar, a discutir, y llamaron a un señor mayor y le dijeron que él era el que me tenía que llevar. Yo ya ahí estaba bastante nerviosa, me subo al taxi y veo que este señor empieza a ir por calles que no había nadie, desolado. Me empezó a entrar un miedo, digo, ¿y ahora qué hago? Decía, empecé a rezar el rosario como loca, y en eso veo que después de un buen rato de meternos así en zonas, pero terribles, que no había nadie, encara hacia una mezquita. Entonces digo, ay, señor, le digo que hablaba un poquito de inglés él, mire, yo voy a una parroquia católica. Sí, sí, me dice el hombre. Digo, pero, veo que empieza a disminuir la velocidad, más nerviosa todavía, le digo, señor, discúlpeme, veo una mezquita. Sí, señora, me dice, hay una mezquita delante nuestro, y así se saca la cadena que tenía al cuello y me muestra una cruz y me dice, señora, yo soy católico, voy a mi comunidad todos los domingos a misa, no se preocupe, la parroquia está detrás de esta mezquita. Casi me vuelve, me quería realmente, ¿cómo no había yo empezado un diálogo con este señor?
¿Por qué yo tenía todo el prejuicio en la cabeza de que ese hombre me iba a hacer algún daño, o que me iba a llevar a un lugar equivocado, o que no me había entendido? Todos preconceptos. No había ninguna necesidad de que yo estuviera en ese estado. Ahí empecé a pensar cómo este diálogo tiene que ser preparado desde nosotros con mucha atención. Atención, que quiere decir también alerta, por supuesto, pero una atención que nos abra, que nos haga abiertos a lo que el otro me va a decir para poder escucharlo y acogerlo tal como tengo que acogerlo, no con un prejuicio. Segundo punto, me gustaría comentarles el valor que aprendí cuando me di cuenta de ciertas cosas que uno no se explica por ignorancia de la historia del otro, de su idiosincrasia, de aquel que es realmente distinto de uno. Esto me pasó cuando fui a Corea. Yo no conocía ningún país asiático, les confieso, yo soy tan criolla como el mate y el dulce de leche, nunca pensé que iba a tener que estar en un lugar como este, y viajando de un lado y del otro, así que cuando llego a un lugar soy absolutamente pajuerana. Y ahí, en Seúl, veo que había todas unas calles con unos edificios, pero monumentales, modernísimos, impresionantes, pero lo que más me llamaba la atención no era la edificación, que era ya para llamar la atención, sino que la gente que caminaba eran todos jóvenes, les diría de 35 años para abajo, vestidos de gris, las mujeres con un taller y una camisa blanca, los varones con un traje con saco y camisa blanca. Entonces le pregunté al que me habían puesto un coreano que sabía inglés, y entonces me hacía de intérprete. A todos nos habían puesto eso, porque claro, saber coreano es bastante poco común. Y entonces le digo, ¿cómo es posible que haya esta uniformidad en el modo de vestirse, en las edades, en el modo de caminar? Todo parecen tan homogéneos. Y entonces me dice, primero dice, nosotros tenemos una historia de homogeneidad. Nosotros hemos tenido muchísimos años en que hemos sido sometidos por potencias extranjeras. Pero aún cuando empezamos a actuar por nosotros mismos, mi madre, me dice, tenía un uniforme, salía con cuello Mao, todos iguales, y a determinada hora se cantaba la canción patria, todos se quedaban firmes donde estaban y con la mano en el corazón cantaban esa canción. Así que para nosotros ahora es un bien salir como generación del mismo modo. No consideramos que sobresalir, buscar ser el star, buscar ser el que haga las cosas diferentes, sea una cosa positiva. A nosotros nos parece mejor estar unidos como generación, más homólogos, más estándares, pero eso es parte de nuestro modo de ser, de nuestra idiosincrasia. No nos gusta tanto el buscar resaltarnos. Yo me quedé, digo, bueno, qué distinto, ¿no? Como para ellos eso es casi una virtud, ¿no? Es algo que está en su propia cultura y merece ser respetado. Porque el otro punto fundamental es justamente el de respetar la cultura, no solo la cultura, el pensamiento, las tradiciones de los otros. Les hago otra anécdota. Me quedó muy grabado esto cuando en Senegal estaba escuchando un programa de televisión y escucho una de las maestras que dice, desgraciadamente la educación de nuestras escuelas está perdiendo mucho. Y se está perdiendo mucho porque los niños cuando salen al recreo, antes jugaban entre sí, había tanto que les habíamos transmitido del valor de la comunidad, del comer juntos, del compartir, que era muy, muy lindo verlos como ellos hacían, incluso sus deportes, sus juegos, en todos ellos se traslucía este espíritu de comunidad, esta búsqueda de la paz, esta búsqueda de hacerlo con el otro.
En cambio ahora cada uno está con su celular en el recreo, parecen todos átomos, y se han perdido esos valores ancestrales de nuestra cultura. Que cuando vienen los programas de otros países, en particular de Francia, decía esta mujer, porque Senegal ha sido colonia francesa, lo que buscan es la competencia y no la solidaridad. Bueno, María, muchas gracias. Muy lindo lo que nos compartís. No sé si lo querés redondear de alguna manera. Sí. Redondeo si me das unos minutitos más, si no, paro acá. Sí, redondeá porque si no quedan... Sí, redondeá y después yo te hago una preguntita de alguien acá que consultó algo. Ok, cómo no. Mirá, a mí me parece que les pongo acá lo que iba a mostrar al final. Puedo compartir pantalla un segundo. Me da la impresión que lo voy a hacer sin anécdotas porque no hay tiempo, ¿no? Pero que hay que tener mucho cuidado de no sentirse hipersensibles, porque si no, nos puede herir lo que el otro nos va a decir. Y solo podemos superar estas tensiones que se dan para crear realmente en nosotros sinodalidad si nos confiamos a la animación del Espíritu Santo. Los procesos en los cuales, por mi experiencia personal, he podido, ver más resultados es cuando nos hemos volcado a llenarnos en la oración, en la adoración, y juntos hemos generado esta sinodalidad, nutriéndonos absolutamente de la fuente que es la Eucaristía. Sin este amor de Jesús es imposible que nosotros hagamos de la sinodalidad una actitud vital. Es imposible que nos dejemos corregir por el otro, y sin la corrección fraterna es muy difícil ser generadores de sinodalidad. Creo que esto del patrimonio común es fundamental, por eso la formación y el rumiar el magisterio es otro elemento que no puede faltar. No tengo tiempo para contarles la desgraciada experiencia que está habiendo en Alemania, por ejemplo, con el tema del sínodo alemán, justamente por una falta de verdadera, yo les diría, el décimo y fundamental elemento que por mi experiencia he podido recoger, que es el sentir con la Iglesia. Sentir con la Iglesia es la clave para poder llevar adelante un proceso auténtico de sinodalidad que empieza por nosotros mismos, asumiendo la sinodalidad como parte de nuestro ADN. Muchas gracias y disculpen si me extendí demasiado. Hola María. Ay, no. ¿Qué hice? Bueno. No. Bueno, no sé si me escuchan. Yo te escucho bien. Escuchamos. Sí, Claudio. Sí, Claudio, escuchamos. Bien. Miren, María Lía, bueno, primero agradecerte. Realmente los comentarios que están saliendo son todos excelentes de esta charla que nos diste. Te dejo una pregunta que hace Ariel. Dice, ¿hay quienes se resisten a la sinodalidad? ¿Qué razones esgrimen? ¿Qué nos podés contestar? Mira, depende de dónde lo mires. Yo lo que te puedo decir son, así al toque, 3 reacciones que produjo el Papa, el Papa no las produjo, que fueron consecuencia de cuando él empezó a renovar el sínodo. ¿Se acuerdan que dividió el sínodo de la familia en 2? Entonces, lo menos que tuvo fue una orquestada entrevista de un sacerdote gay que la hizo justo antes de que empezara el sínodo de la familia para tratar de que de alguna manera se tergiversara el sentido. Todo eso estaba pago, por supuesto, además de la experiencia del sacerdote, que podía ser una experiencia, digamos que él, suya personal, que no pongo en duda. Después una carta produjo un escozor en el cambio de metodología, que evidentemente era justamente para que hubiera parresía
para que hubiera libertad en el hablar, para que se pudieran recoger realmente las inspiraciones del Espíritu Santo a cada uno, pero había un grupo importante de cardenales que no quería cambiar las cosas, que estaba muy bien con lo que ya tenía. Y entonces le escribió al Papa diciendo que no debía hacer eso. Y como si todo esto fuera poco, hicieron circular que el Papa tenía un tumor en la cabeza y que había venido un médico de Japón o de no sé dónde a atenderlo justo antes del sínodo, que tuvieron que salir a decir que no era verdad, que ningún helicóptero había sobrevolado para desmentir semejante barbaridad, porque si no ya empezaban a circular de que el Papa estaba loco. Bueno, como verás, el tema de la sinodalidad produjo mucha reacción en contra. No creas que escuchar para discernir en común y tomar cambios en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida del mundo, es una cosa que a todos les queda bien. Te aseguro que no. Bueno, muchas gracias. Realmente nos dejaste mucho para rusmear, como decimos acá también. Te vuelvo a decir, los agradecimientos y las felicitaciones que te están dejando por el chat son muchas, pero bueno, como estamos casi como en televisión, que el tiempo es tirano. Así que ahora lo que sigue es, bueno, te damos gracias, pero queremos que te quedes o que vuelvas después para compartir la puesta en común en plenario, si es posible. Con mucho gusto los escucharé. Bueno, gracias María Lía, pero muchas gracias. Un gusto de haberte tenido y me parece que te vamos a seguir embromando porque realmente fue muy enriquecedor lo tuyo.